El carguero se estremeció violentamente al oír otra explosión que atravesó el compartimento del motor. David Torres se aferró al panel de control con ambas manos mientras las alarmas sonaban a su alrededor. La pequeña nave llamada Caminos Polvorientos se estaba muriendo y lo arrastraba consigo. A través de la ventana, el planeta que se extendía a sus pies se agrandaba a cada segundo. Era una cosa fea y marrón con manchas de nubes verde oscuro y gris que se arremolinaban en su superficie. Sin nombre, solo una designación en los mapas estelares de 7744. Deshabitado, sin estaciones de rescate, sin colonias, nada. David pulsó botones y tiró de palancas intentando obtener una ráfaga más de potencia de los motores averiados. La nave se sacudió como un animal furioso. Llevaba 3 años transportando suministros por la periferia sin incidentes. 3 años de aburridos viajes seguros. Y ahora esto. La atmósfera atrapó la nave y la sacudió con fuerza. A David le castañetearon los dientes. Los escudos térmicos resistieron, pero el estabilizador izquierdo se desprendió con un chirrido metálico. La nave empezó a girar. Luchó contra los controles, logró ralentizar la rotación, pero no pudo detenerla por completo. El suelo se elevaba rápidamente. David vio un cañón rocoso, el lecho seco de un río, rocas dispersas. Apuntó al punto más llano que pudo encontrar y rezó. El impacto le dejó sin aire. El metal chirrió. Los contenedores estallaron en la bodega de carga detrás de él. La nave saltó una vez, 2 veces, luego se abrió paso entre tierra y piedra antes de deslizarse finalmente hasta detenerse contra la pared de un cañón. David colgaba de su arnés, con los oídos zumbando, saboreando la sangre. Se tocó el labio y sintió los dedos rojos. Nada grave. Revisó sus brazos y piernas. Todo se movía. Suerte. Se desabrochó el cinturón y se puso de pie con las piernas temblorosas. La cabina era un desastre de equipo suelto y pantallas parpadeantes. El ordenador principal estaba muerto. El panel de comunicaciones mostraba rojo en todo el tablero. Destruido por el impacto, pero la luz de la baliza de emergencia parpadeaba en verde. Eso era algo, al menos. David salió por la esclusa de aire abrochada. El aire exterior era tenue pero respirable, caluroso y seco. Los soles gemelos colgaban bajos en un cielo anaranjado. Caminó alrededor de la nave y examinó los daños. El compartimento del motor estaba desgarrado como un pescado destripado. Las tuberías de combustible colgaban sueltas. El casco tenía grietas que recorrían múltiples costuras. Tenía repuestos en la bodega de carga, pero las reparaciones tardarían semanas, tal vez más si trabajaba solo. La baliza de emergencia enviaría una señal. Alguien podría captarla. Podría. La periferia no estaba precisamente abarrotada de tráfico. Podría estar allí días o meses o no vendría nadie. David recuperó su equipo de supervivencia de la nave. Un purificador de agua, un botiquín, raciones, herramientas y un bloc de datos. Necesitaba encontrar agua y montar algún tipo de refugio. Los soles se pondrían en unas horas. Estaba revisando la zona cuando lo oyó. Un sonido extraño, bajo y doloroso, como el viento a través de tuberías rotas. Provenía de lo más profundo del cañón. David siguió el sonido. Sus botas crujieron sobre la grava suelta. Las paredes del cañón se alzaban a ambos lados, proyectando largas sombras. El sonido se hizo más fuerte. No era viento. Algo vivo. Dobló una curva y se detuvo. Una criatura yacía atrapada bajo una sección derrumbada de la pared del cañón. Era enorme. Medía fácilmente 6 metros de la nariz a la cola. El cuerpo estaba cubierto de escamas que brillaban con intensos tonos púrpura y azul incluso en la luz tenue. 4 patas, 2 enormes alas plegadas torpemente contra los costados y un largo cuello serpenteante que terminaba en una cabeza con inteligentes ojos dorados. Un dragón, o algo muy parecido a los dragones de las antiguas historias de la Tierra. La criatura vio a David y emitió un sonido que era mitad siseo, mitad gemido.
Su pata delantera se arrastró débilmente en el suelo. La mitad trasera de su cuerpo estaba enterrada bajo toneladas de roca. Sangre más oscura que la humana se acumulaba alrededor de las piedras. David se acercó lentamente con las manos visibles. La criatura lo observó con esos ojos dorados. Abrió la boca y una débil ráfaga de plasma sobrecalentado salió disparada, disipándose a pocos metros de distancia. Una advertencia. Tranquilo, dijo David en voz baja. Tranquilo. No estoy aquí para hacerte daño. La criatura emitió otro sonido, esta vez más suave. Sus ojos reflejaban dolor y algo más. Miedo. David se arrodilló a una distancia prudencial. Ahora podía ver la magnitud del daño. Las rocas habían aplastado la mitad inferior del cuerpo de la criatura. Tenía las alas desgarradas. No podía mover nada por debajo de su abdomen. Probablemente llevaba días atrapada allí, a juzgar por la sangre seca. La criatura necesitaba ayuda. Ayuda urgente. Atención médica que David no podía proporcionar. Incluso si pudiera mover las rocas, y eso era un gran interrogante. Las heridas eran graves. Miró hacia su nave accidentada. La baliza de emergencia estaba activa. Si llegaba el rescate, no se quedarían esperando. Lo agarrarían y se irían. Protocolo estándar. No había tiempo para desvíos ni pasajeros adicionales, especialmente para enormes alienígenas heridos de especies desconocidas. David volvió a mirar a la criatura. Lo observaba con esos ojos inteligentes, esperando a ver qué hacía. Pensó en la baliza, pensó en el rescate, pensó en dejar que esta criatura muriera sola y con dolor. Entonces abrió su mochila de supervivencia y sacó el recipiente de agua. De acuerdo, dijo, acercándose. Veamos qué podemos hacer. La criatura no atacó mientras David se acercaba. Lo observaba atentamente. Extendió el agua e inclinó el recipiente hacia su boca. La criatura dudó, luego abrió las fauces. David sirvió lentamente. La criatura bebió, moviendo la garganta. Cuando se acabó el agua, emitió un sonido que podría haber sido de gratitud. David se sentó en una roca cerca de la cabeza de la criatura. Los soles se ponía, tiñendo el cañón de tonos rojos y dorados. Su nave estaba dañada. Su baliza era débil. El rescate podría llegar o no. Y allí estaba esta criatura, destrozada, atrapada y completamente indefensa. Debería centrarse en su propia supervivencia. Eso era lo inteligente, lo lógico. Pero a David nunca se le había dado bien dejar a la gente atrás. Incluso si esta persona tenía escamas y alas. Supongo que los dos estamos atrapados aquí, le dijo a la criatura. Más vale que nos quedemos juntos. La criatura emitió un ruido sordo y cerró los ojos. No por la muerte, sino por algo parecido al alivio. David se ajustó la chaqueta para protegerse del aire frío y empezó a planear. Comida, agua, refugio, suministros médicos, y de alguna manera, tenía que encontrar la manera de mover varias toneladas de roca sin matar a la criatura en el proceso. Iba a ser una noche larga y probablemente unas semanas más largas, pero no iba a ir a ninguna parte. Habían pasado 3 días desde el accidente. David había establecido una rutina que los mantenía a ambos con vida. Despertar antes de que saliera el sol. Ver cómo estaba la criatura. Darle agua. Regresar a la nave por suministros. Trabajar en la remoción de rocas. Repetir. La criatura tenía nombre. Al menos, David creía que sí. El segundo día, había emitido una serie de sonidos que parecían deliberados, fluidos y musicales como el agua sobre las piedras. David había intentado repetirlo, y ella había hecho un gesto con la cabeza que parecía un asentimiento. No podía pronunciarlo correctamente con su boca humana, pero lo más parecido que pudo sonó como Ranful, así que así la llamó. Ranful parecía entender más de lo que David había imaginado al principio. Cuando le habló, ella siguió sus palabras con la mirada. Cuando él señalaba cosas, ella miraba. Cuando le traía comida,
Esperaba pacientemente a que la dejara en lugar de arrebatársela. Inteligencia, clara e innegable. David había improvisado un refugio con lonas de carga de su nave. El material, estirado sobre una estructura de postes metálicos, creaba sombra durante el intenso calor diurno y protección contra el frío nocturno. El cuerpo de Ranful era demasiado grande para cubrirlo por completo, pero se concentró en proteger su cabeza y parte superior del cuerpo. El agua era menos problemática de lo que temía. El sistema de reciclaje de la nave aún funcionaba. Lo había sacado de los restos y lo había instalado cerca de la posición de Ranful. Extraía la humedad del aire y la purificaba. No era rápido, pero sí constante, suficiente para ambos si tenían cuidado. La comida era más complicada. David tenía raciones para él, pero Ranful necesitaba algo más. Había intentado ofrecerle sus barritas de proteínas. Ella las olió y apartó la mirada con lo que parecía asco. Entiendo. A base de ensayo y error, David descubrió que podía comer ciertas plantas locales. Había una hierba resistente que crecía a lo largo del fondo del cañón. Ranful la había señalado con la mirada y emitió sonidos de aliento cuando David la acercó. La comió con avidez. También encontró un tipo de cactus de pulpa morada que parecía gustarle, así que dedicaba parte del día a recolectar vegetación. Las rocas eran el mayor problema. David llevaba 3 días trabajando para moverlas y apenas había avanzado. La roca más grande que sujetaba la parte inferior del cuerpo de Ranful pesaba varias toneladas. No tenía equipo para esa carga. Lo que sí tenía era un gato hidráulico de la nave, un poco de cable y mucha determinación. Estaba trabajando en el gato cuando Ranful hizo un ruido. David levantó la vista. Ella lo observaba con esos ojos dorados y hacía una serie de gestos con la cabeza, señalando el bloc de datos de su cinturón y luego a sí misma. David sacó el bloc de datos. Ranful emitió un sonido afirmativo. David se acercó y levantó el dispositivo. Ranful lo miró y luego emitió más sonidos. Patrones diferentes, deliberados. David tuvo una idea. Abrió el programa de traducción en el panel de datos. Era un software básico para idiomas galácticos comunes, pero tal vez pudiera encontrar patrones en el habla de Ranful. Levantó el panel de datos cerca de su boca. Inténtalo de nuevo. Ranful emitió una serie de sonidos. La pantalla del panel de datos parpadeó con un análisis. Tras un momento, apareció un texto. Patrón de idioma reconocido. Dialectos Chal, base de datos limitada disponible. Sorel. David dijo que esa es tu especie. Ranful emitió un sonido que el panel de datos tradujo como sí. David sintió una oleada de emoción. ¿Puedes entenderme? Ranful emitió otro sonido. La traducción apareció, unas palabras. Implante traductor dañado. Entender más que hablar. Pasaron la siguiente hora estableciendo una comunicación básica. Ranful podía entender el estándar galáctico a través de su implante traductor, aunque estaba dañado y no funcionaba del todo. Podía hacerse entender mediante una combinación de sonidos, gestos y la traducción limitada del panel de datos. David descubrió que Ranful había sido una grafóloga estelar. Había estado cartografiando el sistema cuando una tormenta de asteroides dañó su pequeña nave exploradora. Se había estrellado semanas antes de la llegada de David. El impacto hizo que la pared del cañón se derrumbara sobre ella. Había estado atrapada desde entonces, muriendo de hambre lentamente y perdiendo la esperanza. ¿Por qué este planeta?, preguntó David. La respuesta traducida de Ranful llegó. Mapas antiguos mostraban una colonia srial aquí. Hace mucho tiempo, quería ver el mundo natal de mis ancestros. Había una colonia aquí. Pasaron miles de años. El clima cambió. Se fueron. Vine buscando historia. Solo encontré piedras. La ironía era brutal. Había venido buscando el pasado de su gente y en su lugar encontró una tumba. David se sentó cerca de su cabeza. Voy a sacarte de aquí. Aún no sé cómo, pero lo averiguaré.
Ranful emitió un sonido sin usar el panel de datos. Era más bajo, más triste. Miró a David con esos ojos inteligentes y parpadeó lentamente. Un gesto de gratitud, pensó él. Durante los días siguientes, desarrollaron un ritmo. David trabajaba en las rocas en las horas más frescas de la mañana. Ranful observaba y a veces hacía sugerencias a través del panel de datos. Entendía la física y el apalancamiento mejor que él. Su guía lo ayudó a colocar el gato con mayor eficacia. Por las tardes, cuando el calor era demasiado intenso para el trabajo físico, David se sentaba a la sombra del refugio y hablaba con Ranful. Le contaba sobre la tierra, sobre océanos, bosques y ciudades, sobre su familia y cómo había terminado trabajando en camiones de carga en la periferia. Ranful le contó sobre su vida, sobre volar a través de nebulosas y observar estrellas binarias danzar unas alrededor de otras, sobre las matemáticas de la mecánica orbital y la belleza de una trayectoria de salto perfectamente calculada. Describió las cosas de maneras que hicieron que David viera el universo de otra manera, no como un espacio vacío entre destinos, sino como algo vivo y musical. Le dijo que Sragual experimentaba el universo como armonías. Cada planeta tenía una frecuencia, cada estrella un tono. Podía oírlos incluso ahora, que yacían rotos en el cañón. El planeta cantaba una nota grave y retumbante. Los soles binarios en lo alto creaban un acorde que cambiaba a lo largo del día. David se encontró escuchando con más atención el mundo que los rodeaba. El viento en el cañón, el crujido de las rocas al enfriarse por la noche, el zumbido de su equipo. Quizás no podía oír lo que Ranful oía, pero comenzaba a comprender que había estado sordo a algo importante. Al séptimo día, David logró mover la roca más grande. Se movió solo unos centímetros, pero esos centímetros importaban. Ranful sintió que la sensibilidad regresaba a una pequeña zona de la parte baja de su espalda. Emitió un sonido de sorpresa y esperanza. David se desplomó junto al gato, exhausto y sudando. Ranful extendió la cabeza y le tocó suavemente el hombro con el hocico. El gesto fue claro, incluso sin traducción. Gracias. Sigue adelante. Podemos lograrlo. La computadora de la nave sonó al amanecer del 15º día. David estaba ajustando el refugio de Ranful cuando lo oyó. El sonido solo significaba una cosa: señal entrante detectada. Corrió a la nave y revisó la pantalla. Un barco de rescate había detectado su radiobaliza de emergencia. Estaban a punto de despegar 3 semanas. El protocolo estándar implicaba que pasarían unas horas en el planeta, evaluarían la situación, recogerían a los supervivientes y se marcharían. Sin retrasos ni excepciones. David miró la pantalla. 3 semanas. En 3 semanas, alguien vendría a buscarlo. Estaría a salvo. Podría volver a casa. Miró hacia el cañón donde Ranful esperaba. 3 semanas no eran suficientes. Llevaba más de 2 semanas trabajando y solo había conseguido mover una fracción de las rocas que la sujetaban. Aunque trabajara día y noche, aunque todo saliera a la perfección, no podría liberarla a tiempo. Y aunque lo hiciera, necesitaría meses de recuperación antes de poder viajar. La nave de rescate no esperaría. No tendrían espacio para un alienígena herido de gran tamaño. Se llevarían a David y se irían. Podría volver a casa. Solo tenía que no hacer nada. Seguir trabajando despacio. Dejar que el rescate viniera y se fuera. Ranful lo entendería. Era inteligente. Sabía cómo funcionaban estas cosas. David cerró la pantalla del ordenador y regresó al cañón. Ranful estaba despierto, viéndolo acercarse. Ahora podía leer sus estados de ánimo, e inclinó la cabeza e interrogó. Recibí señal, dijo David, sentándose cerca de ella. Nave de rescate. En 3 semanas. Ranful se quedó en silencio. Sus ojos escrutaron su rostro. El bloc de datos estaba entre ellos, pero no lo cogió. No puedo liberarte en 3 semanas, continuó David. Aunque pudiera, necesitarías tiempo para recuperarte antes de viajar.
¿Sabes lo que significa eso? Ranful finalmente usó el bloc de datos. La traducción era simple. Te irás. Eso es lo que se supone que debo hacer. Deberías irte. Ya te has quedado demasiado tiempo. Tienes familia, una vida. Deberías volver a ella. David cogió una pequeña piedra y le dio vueltas. Los soles binarios salían, pintando el cañón de tonos naranja y rosa. Ranful le había dicho que este planeta cantaba una nota grave. Casi podía oírla ahora. Cuando tenía 12 años, dijo David, mi hermano pequeño se cayó a través del hielo en un lago congelado. Estaba bajo el agua y podía verlo a través del hielo, pero no podía alcanzarlo. Todos me decían que esperara ayuda, que era demasiado peligroso salir. El hielo se rompería y yo también caería. Ranful escuchaba en silencio. Fui de todos modos. Salí a rastras, atravesé el hielo con una piedra y lo saqué. Los dos estábamos congelados y podríamos haber muerto, pero no lo hicimos. ¿Sabes lo que me dijo mi hermano años después? Dijo que sabía que yo vendría. Dijo que no tenía miedo porque sabía que no lo abandonaría. No estás obligado a salvar a todos los que conoces, dijo Ranful a través del panel de datos. No, pero sí estoy obligado a ser de los que lo intentan. David se levantó y caminó hacia donde estaban sus herramientas. Cogió el gato hidráulico. 3 semanas. Eso es lo que tenemos. Veamos cuánto podemos hacer. Durante los siguientes 5 días, David trabajó más duro que nunca en su vida. Apenas durmió. Movió piedras hasta que le sangraron las manos. Luego las envolvió y siguió moviendo piedras. Ranful protestó, le dijo que descansara, pero él la ignoró. Al 20º día, ocurrió el desastre. David estaba reposicionando el gato cuando el cable se rompió. La roca que estaba levantando se movió y se desplomó. No sobre Ranful, sino cerca de ella. El impacto envió vibraciones al suelo. Ranful gritó de dolor al sentir las rocas presionar sus heridas. David se apresuró a evaluar los daños. Había empeorado las cosas. La roca se había asentado en una nueva posición que, de hecho, aumentaba la presión sobre la columna vertebral de Ranful. Lo siento, dijo David con la voz quebrada. Lo siento mucho. Intentaba ayudar y solo lo empeoré. Ranful respiraba con dificultad. Estaba sufriendo mucho, pero extendió la cabeza y tocó la mano de David con el hocico. El gesto fue delicado. El panel de datos tradujo sus palabras. No empeoraste nada. Ya estaba destrozada. Me diste esperanza. Eso es más de lo que tenía. La esperanza no es suficiente. Necesito ayudarte de verdad. Me ayudaste. Te quedaste. Lo intentaste. Eso importa. David se sentó pesadamente. Le temblaban las manos. Estaba exhausto, frustrado y se le acababa el tiempo. La nave de rescate llegaría en menos de 2 semanas. Esa noche, tomó una decisión. Mientras Ranful dormía, fue a su nave y accedió a los controles de la baliza de emergencia. Observó el interruptor un buen rato. Luego, lo accionó. La luz de la baliza pasó de verde a oscura, desactivada. Cuando regresó al cañón, Ranful estaba despierta. Había oído la computadora de la nave anunciar el cambio de estado de la baliza. Lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué hiciste? La apagaste. La nave de rescate no te encontrará sin la señal de la baliza. Lo sé, David. No puedes quedarte aquí para siempre. Te quedarás sin suministros. Este planeta no es seguro para supervivencia a largo plazo. Entonces será mejor que encontremos una solución antes de que eso suceda. Ranful emitió un sonido que era en parte angustia, en parte ira. No merezco tu vida. Soy un fotógrafo de la guerra. He vivido una buena vida. He visto maravillas. Si muero aquí, moriré habiendo realizado un trabajo significativo. Pero eres joven. Tienes décadas por delante. Una familia que te ama. Sueños que aún no has cumplido. Y yo cumpliré esos sueños, dijo David con calma.
pero no abandonando a alguien que necesita ayuda cuando puedo proporcionársela. Esa no es la persona que quiero ser. Esa no es la vida que quiero vivir. Eres un tonto. Probablemente, pero yo soy un tonto que se queda. Así que, ¿podrías ayudarme a descubrir cómo sacarte de debajo de estas rocas? La nave de rescate pasó por el planeta 9 días después. David y Ranful observaron el cielo juntos, viendo las luces lejanas de los motores de la nave mientras se desplazaba por el sistema. No se detuvo. Sin una baliza activa, no había razón para investigar. Ranful lloró. David se sentó a su lado. Y no dijo nada. No había nada que decir. Había tomado su decisión. Ambos tenían que vivir con ella. Después de que la nave se fuera, Ranful finalmente habló a través del panel de datos. ¿Por qué? En serio, ¿por qué hiciste esto? David pensó su respuesta cuidadosamente. Porque el universo está lleno de personas que toman la decisión inteligente, la decisión calculada, la decisión segura, y esas decisiones están bien. Pero alguien también tiene que tomar la otra decisión. Alguien tiene que decir que una vida importa más que la conveniencia, el protocolo o incluso la autopreservación. Tú importas, Ranful. No por lo que has hecho o lo que podrías hacer en el futuro. Importas porque estás aquí, estás vivo y mereces ayuda. Eso es suficiente. Ranful cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. Una determinación que David no había visto antes. Entonces lo haremos bien. Basta de intentar mover rocas. Necesitamos una solución mejor. ¿Qué sugieres? He estado pensando. Las espinas de Sorel no son como las espinas humanas. Contienen vías neuronales cristalinas. El daño no es muerte tisular. Es una matriz cristalina alterada. Con un electromagnetismo adecuado. Con la estimulación, los cristales podrían realinearlos. David sintió una chispa de esperanza en su pecho. ¿Qué necesitas? Equipo. No tenemos. Pero tú eres mecánico. Construyes cosas. Yo soy científico. Entiendo la teoría. Juntos, quizá podamos crear lo que necesitamos. Trabajaron toda la noche, planeando y calculando. Por primera vez desde el accidente, David sintió que tenían una oportunidad real. No para liberar a Ranful de las rocas, sino para curarla mientras seguía atrapada. Darle tiempo a su cuerpo para que se recuperara. Tomaría meses, tal vez más. Pero ahora tenían tiempo. Todo el tiempo que necesitaban porque David se había asegurado de ello. Habían pasado 2 meses desde que David desactivó la baliza. El cañón se había convertido en su hogar de una forma que ninguno de los dos esperaba. David había ampliado el sistema de refugios, creando una estructura más permanente que los protegía de los patrones climáticos cada vez más violentos. Ranful había acertado con el clima. Este planeta no era estable. El dispositivo de terapia electromagnética estaba junto al cuerpo de Ranful, zumbando silenciosamente. David lo había construido con componentes rescatados de la nave, siguiendo las detalladas instrucciones de Ranful. Parecía un lío de cables y circuitos, pero funcionó. El dispositivo enviaba pulsos electromagnéticos precisos a través de la columna vertebral de Ranful, estimulando la realineación y reconexión de sus vías neuronales cristalinas. El progreso era lento pero medible. Ranful había recuperado la sensibilidad en toda la región media de su columna. Podía flexionar músculos a los que no había accedido en meses. Su cola, antes completamente muerta, ahora podía curvarse y moverse con un control deliberado. La mejora era notable considerando dónde habían empezado. David estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la cabeza de Ranful, comiendo una barra de proteínas mientras ella masticaba el cactus morado que él había recogido antes. Se habían sumido en un cómodo silencio. No el silencio incómodo de los desconocidos, sino la quietud relajada de quienes se conocen lo suficiente como para que las palabras sean opcionales. «Háblame de tu familia», dijo Ranful a través del panel de datos. Su nivel galáctico estaba mejorando.
El implante traductor se había curado un poco y funcionaba mejor con cada semana que pasaba. Ya has oído todas mis historias. Cuéntamelas de nuevo. Me gusta oírlas. David sonrió. Tenían esta conversación a menudo. Ranful parecía disfrutar escuchando sobre su familia repetidamente, encontrando nuevos detalles en cada relato. Sospechaba que extrañaba a su propia gente, aunque nunca lo dijera. Mi madre es profesora de historia. Puede hacer que el acontecimiento histórico más aburrido parezca una aventura. Mi padre es capataz de construcción. Construye cosas con las manos, como yo. Lo heredé de él. Mi hermano, el que saqué del hielo, ahora médico, dice que lo inspiré a ayudar a la gente. Y creen que estás muerto. La sonrisa de David se desvaneció. Eso fue lo difícil. Su familia no tenía forma de saber que estaba vivo. El barco de rescate había informado de que no había encontrado ningún superviviente en la baliza. Lo habían declarado perdido. Su familia lo lloraba ahora mismo mientras él estaba sentado en un cañón comiendo barras de proteínas con un dragón. Lo sabrán tarde o temprano. Cuando salgamos de aquí, lo sabrán. Cuando, no sí, cuando, confirmó David. La lluvia emitía un sonido que se estaba volviendo familiar, su versión de una risa. Era un retumbar bajo que vibraba en su pecho. David había aprendido a reconocer sus emociones a través de esos sonidos. Felicidad, tristeza, dolor, diversión. Era tan expresiva como cualquier humano una vez que sabías interpretarla. El dispositivo de terapia sonó. Ciclo de tratamiento completo. David se puso de pie y revisó las lecturas. Todo parecía estar bien. La respuesta neuronal de Ranful mejoraba constantemente. A este ritmo, podría recuperar la función de sus patas traseras en unos meses. ¿Cómo se siente?, preguntó David. Como un pequeño rayo dentro de mi cuerpo. No es doloroso. Extraño, pero bueno, extraño. David comenzó su examen diario de la parte inferior de su cuerpo. Había quitado suficientes rocas a lo largo de los meses como para poder acceder a más partes de ella. Sus escamas estaban volviendo a crecer donde se habían desgarrado. El color era más claro en esas áreas. Nuevo crecimiento, pero era crecimiento. Su cuerpo se estaba curando. La notó observándolo trabajar. ¿Qué? Eres gentil. La mayoría de los seres tendrían miedo de tocar un sóbal. Somos grandes, peligrosos. Nuestro aliento de plasma puede derretir metal. Nunca lo has usado conmigo. Lo pensé. Ese primer día, cuando te acercaste, estaba aterrorizado. Pensé que podrías ser un depredador. Pensé que me harías daño mientras no pudiera defenderme. David hizo una pausa. Pero lo hiciste. No me atacaste. No, vi tus ojos. Eran amables, preocupados. Al principio no entendí. ¿Por qué le importaría a un extraño? Pero a ti sí. Te importaba antes de saber nada de mí. Antes de saber mi especie, mi nombre o si podía comunicarme. Estabas herida y necesitabas ayuda. Eso era todo lo que necesitaba saber. Ranful guardó silencio un momento. Entonces dijo algo que nunca había dicho. En la cultura Saal tenemos el término hermano del ala. Se refiere a alguien que te lleva cuando no puedes volar. Es un vínculo sagrado poco común. La mayoría nunca formará tal vínculo, ni siquiera con otro sorel. Pero tú eres mi hermano del ala, David Torres. Me has llevado cuando no podía volar. David sintió una opresión en la garganta. Se sentó y puso la mano sobre su cabeza escamosa. Ella se inclinó ante el tacto. Eres mi amiga, Ranful. Así es como la llamamos en la cultura humana. Amigo, significa alguien a quien eliges estar a tu lado. Alguien cuya vida te importa. Amigo, repitió Ranful, probando la palabra. Sí, eres mi amiga. Se sentaron juntos mientras se ponía el sol. David había aprendido para apreciar la belleza de este planeta inhóspito. La forma en que la luz pintaba las paredes del cañón, el sonido del viento arrastrando arena,
el lejano estruendo de las tormentas que nunca llegaban. Ranful tenía razón. Todo tenía una frecuencia, una nota. Y quizá David también empezaba a percibirla. Esa noche, Ranful sufrió espasmos musculares. El cuerpo de Ranful los había experimentado con más frecuencia a medida que sus nervios se reconectaban. David había aprendido a reconocer las señales. Su respiración cambiaba, volviéndose rápida y superficial. Sus ojos se abrían de par en par. Entonces, los espasmos llegaban, violentos y dolorosos. David se movía con rapidez, colocándose cerca de su cabeza. Había desarrollado una técnica con el paso de las semanas. Colocaba las manos en puntos de presión específicos cerca de su mandíbula y le hablaba con voz tranquila y firme. No detenía los espasmos, pero la ayudaba a controlar el dolor. «Respira conmigo», dijo David. «Inhala, exhala, inhala, exhala. Estás bien. Estoy aquí. Pasará». El cuerpo de Ranful se convulsionó. Su cola se agitó, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de David, usándolo como ancla contra el dolor. El espasmo duró 3 minutos. Parecieron horas. Cuando finalmente terminó, Ranful se quedó sin fuerzas, exhausta. «Lo siento», susurró a través del panel de datos. «¿Por qué? Por ser una carga, por causarte dolor, por verme sufrir. No eres una carga. Y tu dolor no me duele. ¿Qué me dolería es dejarte sola en esto?» Los ojos de Ranful se humedecieron. Sorel podía llorar. David lo había aprendido. No a menudo, pero cuando las emociones lo abrumaban, se secaba las lágrimas con la manga. El dolor significa sanación. Ranful dijo, «Me enseñaste que si siento dolor, significa que los nervios se están reconectando. Significa que estoy mejorando». Exactamente. Y cada día eres más fuerte que el anterior. Después de que Ranful se durmiera, David se sentó a observarla. Pensó en su familia, en su antigua vida transportando carga por el espacio. Esa vida parecía lejana ahora, como si hubiera pertenecido a otra persona. Esta era su vida ahora. Este cañón, este planeta, este ser extraordinario que se había convertido en la persona más importante de su mundo. No se arrepintió de su elección, ni por un instante. En algún lugar sobre ellos, las estrellas nacían y morían. Las galaxias giraban. Y aquí, en este pequeño cañón en un planeta sin nombre, un humano y un espectáculo demostraban que a veces lo más importante del universo era simplemente negarse a dejar a alguien atrás. 4 meses después de su asociación, los suministros se volvieron críticos. David había estado racionando cuidadosamente, pero sus barras de proteínas se habían reducido a 1 docena. El reciclador de agua de la nave mostraba signos de falla. Las piezas de repuesto se estaban agotando. Necesitaban más recursos o no sobrevivirían otro mes. David estudió la función de mapeo de sus tabletas de datos. Cuando se estrelló por primera vez, había visto algo en la distancia durante su descenso. Otro lugar del accidente, quizás a 16 kilómetros de distancia, a través de terreno accidentado. Había estado demasiado concentrado en Ranful como para investigar. Ahora no tenía otra opción. «Necesito ir de expedición», le dijo David a Ranful durante el desayuno. 3 días, quizás 4. Hay otro lugar del accidente que vi al bajar. Podría tener suministros que podamos usar. Ranful abrió mucho los ojos. «No, es demasiado peligroso. Podrías lastimarte. Piérdete. Tendré cuidado y me llevaré el comunicador. Podemos mantenernos en contacto, David. No puedo protegerte si algo sucede. No puedo ayudarte. Sigo atrapado aquí». Se arrodilló junto a su cabeza. «Lo sé, pero no te pido permiso. Te estoy contando el plan, así que no te preocupes. Necesitamos suministros. Esta es la única opción». Ranful emitió un sonido de angustia. «¿Y si no regresas? Entonces sigues con los tratamientos de terapia sin mí. Sigues sanando.
Y cuando puedas moverte de nuevo, encuentras una manera de pedir ayuda. Pero regresaré. Te lo prometo. Los humanos hacen promesas que no pueden garantizar. Sí, pero yo cumplo las mías. David pasó el resto del día preparándose. Empacó ligero pero inteligente. Pastillas purificadoras de agua, botiquín, herramientas, cuerda y el comunicador. Dejó instrucciones detalladas para Ranful sobre cómo operar el dispositivo de terapia manualmente si era necesario. Puso comida y agua extra a su alcance. Antes del amanecer del segundo día, partió. Ranful lo vio partir, sus ojos reflejando la luz del amanecer. David miró hacia atrás una vez y levantó la mano. Ella levantó la cabeza en señal de reconocimiento. El terreno era brutal. Rocas afiladas, arena suelta, subidas empinadas. El cuerpo de David se quemó en cuestión de horas. Pero siguió adelante, impulsado por la necesidad y la imagen de la lluvia que lo esperaba. El segundo día, llegó al lugar del accidente. Era una nave vieja, mucho más antigua que su nave. El diseño no le resultaba familiar. David se acercó con cuidado, buscando advertencias de radiación o indicadores de materiales peligrosos. El casco estaba lo suficientemente intacto como para sugerir un aterrizaje controlado en lugar de un accidente catastrófico. La esclusa de aire estaba abierta. David entró con su luz activada. Dentro, el polvo lo cubría todo. La nave llevaba años, quizá décadas, abandonada, pero estaba intacta. Y a medida que David exploraba más a fondo, se dio cuenta de lo que había encontrado. Era una nave de transporte. El diseño era elegante, fluido, todo curvado y orgánico. David encontró dormitorios del tamaño de criaturas mucho más grandes que los humanos. Encontró una sala de navegación con mapas estelares aún visibles en pantallas inactivas. Y en la parte trasera, algo que le aceleró el corazón. Una enfermería, con equipo diseñado específicamente para la fisiología de las pequeñas. Las manos de David temblaban mientras examinaba la tecnología. La mayor parte estaba desconectada, pero los componentes parecían intactos. Había una cápsula de regeneración, equipo de escaneo especializado y armarios de suministros llenos de herramientas médicas y medicamentos. Activó su comunicador. Ranful. ¿Estás ahí? Estática. Entonces llegó su voz, traducida por el panel de datos. David, ¿estás a salvo? Estoy a salvo. Y Ranful, encontré algo. Encontré una nave de transporte. Una antigua nave colonial, a juzgar por su tamaño. Tiene equipo médico. Equipo diseñado para tu especie. Silencio al otro lado. Luego la colonia, la que vine a buscar. ¿Encontraste su nave? Sí. Y hay una cápsula de regeneración aquí. Si puedo hacerla funcionar, si puedo traerte hasta ella. Esto podría curarte por completo. No meses de terapia. Sanación de verdad. David, ese equipo es antiguo. Puede que no funcione. E incluso si funciona, no puedo ser movido. Nosotros establecimos esto. Moverme podría matarme. David miró la cápsula. Era grande, diseñada para albergar un shell de tamaño completo. La tecnología estaba latente pero intacta. Déjame preocuparme por los detalles. Voy a resolver esto. Pasó 2 días examinando la nave y sus sistemas. El núcleo de energía principal estaba muerto, pero los sistemas de respaldo podían activarse. David tenía los conocimientos técnicos para hacerlo. La cápsula de regeneración requería entradas de energía específicas que su nave dañada no podía proporcionar. Pero los sistemas de esta nave podrían manejarla si se restauraban. El problema era que lloviera aquí. 10 millas de terreno accidentado con un Saal paralizado que pesaba varias toneladas. Imposible en circunstancias normales. Pero a David nunca se le había dado bien aceptar lo imposible. Empezó a catalogar los componentes que podía rescatar. Aleaciones ligeras para construir una plataforma de transporte. Cables y poleas para crear un sistema de arrastre.
celdas de energía que se recargaban con colectores solares. La preparación tardaría semanas, pero era posible. De regreso a Ranful, David llevó todos los suministros que pudo. Equipo médico, celdas de energía, herramientas y varios contenedores de alimentos diseñados para biología Sobel que se habían conservado en cámaras de estasis. Cuando finalmente regresó al cañón, Ranful lo esperaba ansiosamente. Soltó un suspiro de alivio al verlo. ¿Has vuelto? Te lo dije. Y traje provisiones. Comida de verdad, no solo cactus y hierba. David le mostró lo que había encontrado. Describió la nave, la enfermería, la cápsula de regeneración. Le explicó su idea de transportarla a través del terreno. Es demasiado peligroso, dijo Ranful. Demasiadas cosas podrían salir mal. Tal vez. Pero ahora mismo, nos estamos quedando sin recursos y sin tiempo. Esto nos da una verdadera oportunidad. Una oportunidad para que realmente te recuperes. Para que vuelvas a volar. No necesito volar. Necesito que sobrevivas. Ambos sobrevivimos juntos. Ese es el único resultado aceptable. Ranful lo observó durante un largo rato. Has cambiado desde que nos conocimos. Cuando te estrellaste aquí, eras un mecánico práctico, cuidadoso y cauteloso. Ahora haces planes imposibles y asumes enormes riesgos. Me cambiaste. Preocuparse por alguien cambia lo posible. Y tú me cambiaste, dijo Ranful en voz baja. Creía entender lo que importaba. Mapear estrellas, registrar datos, lograr metas. Pero me enseñaste que a veces una vida importa más que cualquier meta. Que quedarse importa más que lograrlo. David sonrió. Así que estamos de acuerdo. Intentamos esto. Te llevamos a esa nave. Usamos la cápsula de regeneración y ambos salimos de este planeta sanos y salvos. Caminar, volar, lo que sea que funcione. Pasaron la tarde planeando. Ranful aportó su comprensión de la física y la ingeniería. David aportó conocimientos prácticos de mecánica. Juntos, diseñaron un sistema de transporte que realmente podría funcionar. Sería lo más difícil que cualquiera de los dos hubiera intentado jamás. Peligroso, agotador, potencialmente fatal si algo salía mal. Pero lo iban a hacer de todos modos, porque eso era lo que hacían los hermanos Sala. Se apoyaban mutuamente sin importar lo imposible que pareciera el viaje. 6 semanas de preparación. David había hecho 4 viajes más a la antigua nave colonial, trayendo componentes cada vez. Había construido un trineo de transporte con estructuras de aleación ligera y placas antigravedad recuperadas. Las placas eran frágiles, diseñadas para contenedores de carga, no para extraterrestres de varias toneladas, pero reducirían el peso de Ranful lo suficiente como para permitir su traslado. El viaje duraría al menos 5 días a través de un terreno accidentado. Habían planeado la ruta con cuidado, identificando paradas de descanso donde David pudiera recargar las placas antigravedad con colectores solares. Ranful había recuperado la fuerza suficiente para sostener su cabeza y la parte superior del cuerpo, lo que le ayudaría a mantener el equilibrio durante el transporte. Llegó el día de la partida. David había retirado con cuidado las rocas restantes del cuerpo de Ranful. Su mitad inferior seguía paralizada, pero libre. La habían envuelto en un acolchado protector y la habían asegurado al trineo con correas cuidadosamente colocadas para no agravar sus lesiones. Última oportunidad para decirme que esto es una pésima idea, dijo David mientras hacía los últimos ajustes. Es una pésima idea. Lo haremos de todos modos. El primer día fue brutal. David tiró del trineo con un sistema de arnés que él mismo había diseñado. Las placas antigravedad redujeron significativamente el peso de Ranful, pero aún tenía la suficiente masa como para que moverla requiriera toda su fuerza. El terreno se le resistía a cada metro. Arena suelta, rocas afiladas, pendientes pronunciadas. Ranful lo guiaba, usando su mejor posición para encontrar mejores caminos. Se comunicaban constantemente. Cuando David necesitaba descansar,
Ranful le contaba historias sobre las estrellas que había cartografiado. Cuando las viejas lesiones de Ranful empeoraban por el movimiento, David la ajustaba de posición y le revisaba los signos vitales. Acamparon la primera noche al abrigo de una formación rocosa. David se desplomó de agotamiento. Ranful lo vigiló mientras dormía, manteniéndolo alerta ante cualquier peligro. Esta era la primera vez que podía protegerlo en lugar de ser protegida. Se sentía importante. El segundo día trajo una tormenta de arena. David tuvo que asegurar el trineo y crear un refugio de emergencia para ambos. Se acurrucaron juntos. David se pegó al costado de Ranful para mantenerse caliente y estable mientras el viento aullaba a su alrededor. La tormenta duró 6 horas. Cuando finalmente pasó, descubrieron que la arena había dañado una de las placas antigravedad. David pasó 3 horas haciendo reparaciones con herramientas y suministros limitados. Ranful le explicó los aspectos técnicos más complejos. Sus conocimientos científicos resultaron invaluables. Formamos un buen equipo, dijo David al terminar la reparación. Siempre lo hacíamos. Simplemente no podía ayudar mucho antes. Tú ayudabas cada día. Me dabas una razón para seguir adelante. Para el cuarto día, habían recorrido 13 kilómetros. El cuerpo de David se estaba desmoronando. Tenía las manos cubiertas de ampollas que habían reventado y formado costras. Le dolían los hombros por el arnés. Sentía que sus piernas iban a ceder en cualquier momento. Pero la nave colonial ya se veía en el horizonte, lo suficientemente cerca como para parecer real. La lluvia había cesado. David se dio cuenta y preguntó qué pasaba. Tengo miedo, admitió. ¿Y si la cápsula de regeneración no funciona? ¿Y si hemos venido hasta aquí para nada? Entonces probaremos otra cosa. Pero no nos rendiremos. No después de haber llegado tan lejos. Al quinto día, llegaron a la nave colonial. David subió el trineo por la rampa de entrada hasta la enfermería. Lo había preparado todo en sus visitas anteriores. La energía de emergencia estaba funcionando. La cápsula de regeneración estaba lista. Solo faltaba que lloviera dentro. Con maniobras cuidadosas y el trineo antigravedad, lo lograron. La lluvia se asentó en la cápsula, que se ajustó a la forma de su cuerpo. David revisó todas las conexiones y ajustes 3 veces. La cápsula te pondrá en un sueño profundo mientras funciona, explicó David. El proceso dura unas 4 semanas. Estaré aquí todo el tiempo monitoreándolo todo. David, ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Y si no me despierto? Tomó su gran cabeza entre sus manos y presionó su frente contra su hocico escamoso. Vas a despertar. Vas a sanar. Y luego volverás a volar. No he venido hasta aquí para perderte ahora. Lo prometo. Lo prometo. La cápsula se cerró. Los ojos de Ranful se quedaron fijos en el rostro de David hasta el último momento. Entonces comenzó el ciclo de regeneración. 4 semanas se sintieron como 4 años. David mantenía los sistemas de la nave, monitoreó el progreso de Ranful e intentó no volverse loco de preocupación. Las lecturas de las cápsulas mostraban un buen progreso. Sus vías neuronales cristalinas se estaban reorganizando correctamente. Su tejido dañado se estaba regenerando. Sus alas se estaban curando, pero no estaba despierta. Estaba a medio camino entre vivir y dormir. Su cuerpo haciendo lo imposible. El trabajo de recomponerse. David le hablaba a diario, aunque ella no podía oírlo. Le contaba sus planes para después de que dejaran este planeta. Le contaba historias sobre la Tierra. Le decía que estaba orgulloso de ella por ser tan fuerte. El día 28, el ciclo de la cápsula se completó. La tapa se abrió lentamente. Los ojos de Ranful parpadearon. David contuvo la respiración. Se movió. Primero levantó ligeramente la cabeza, luego flexionó las patas delanteras. Luego, increíblemente, las traseras. Cambió el peso de su cuerpo, probando su cuerpo. Su cola se curvó. Sus alas se extendieron,
desplegándose por completo por primera vez en casi 8 meses. Ranful emitió un sonido, no de dolor, sino de alegría. Pura alegría pura. Salió de la cápsula lentamente, probando cada movimiento. Sus piernas temblaron ligeramente, pero aguantaron su peso. Dio un paso, luego otro. Entonces miró a David con esos ojos dorados y habló a través del traductor que ahora funcionaba a la perfección. Puedo sentirlo todo. Puedo moverme. David, lo lograste. De verdad lo lograste. David no pudo hablar. La emoción había abrumado su voz. Solo asintió y sonrió con lágrimas corriendo por su rostro. Ranful se acercó y lo rodeó con su cuello con mucha suavidad. Un abrazo de orilla. David la abrazó lo mejor que pudo, sus brazos apenas la rodeaban. Permanecieron así un largo rato. Dos seres de mundos diferentes que se habían salvado mutuamente de maneras que iban mucho más allá de lo físico. Finalmente, activaron el sistema de comunicación de la nave colonial. Era lo suficientemente potente como para enviar una señal que llegaría al espacio civilizado. La ayuda llegaría en cuestión de semanas. Mientras esperaban, la lluvia puso a prueba su cuerpo. Caminó, corrió, y finalmente, en un día despejado con ambos soles en lo alto, extendió sus alas y se lanzó al aire. David la observó desde el suelo mientras se elevaba sobre el planeta. Voló en grandes círculos, sus alas captando la luz. Emitía sonidos de pura felicidad que resonaban por todo el cañón. Estaba volando. Después de todo, estaba volando. Cuando aterrizó junto a David, respiraba con dificultad, pero sonreía como cel. Sonrieron con los ojos. Gracias, dijo, por todo. Por quedarte, por no rendirte, por enseñarme que a veces una persona puede cambiarlo todo. Tú también me enseñaste eso, respondió David. Solo era un mecánico transportando carga. Me diste algo por lo que valió la pena quedarme. La nave de rescate llegó 3 semanas después. La tripulación se quedó atónita al encontrar a un humano y un sorel viviendo juntos en una antigua nave colonial. Quedaron aún más atónitos al escuchar la historia completa. Ranful se negó a separarse de David durante el viaje de regreso a la civilización. Dejó claro que a donde él iba, ella iba. Ahora eran hermanos alados. Ese vínculo no podía romperse por la distancia, la especie ni nada más. La noticia de su historia se extendió rápidamente por los canales galácticos. El humano que había sacrificado el rescate para salvar a un sorel. El sorel que había aprendido a confiar completamente en un humano. Se convirtió en algo más que una simple historia de supervivencia. Se convirtió en la prueba de que la compasión podía superar cualquier brecha. La familia de David lloró al volver a verlo. Su hermano lo abrazó y dijo que debería haber sabido que David sobreviviría. Eso fue lo que hizo David. Sobrevivió y él también ayudó a otros a sobrevivir. Ranful conoció a la familia de David y les contó que su hijo le había salvado la vida en todo sentido. No solo física, sino espiritualmente. Le había dado esperanza cuando ella no la tenía. Tras su rescate, se les ofrecieron muchas oportunidades. Charlas, puestos de investigación, roles diplomáticos, pero decidieron trabajar juntos como enlace interespecies, facilitando el entendimiento entre humanos y Sarel. A veces regresaban a OFF 7744, al cañón donde nació su amistad. Se quedaban juntos mirando las estrellas y recordando lo aprendido. Que quedarse a veces es más valiente que irse. Que siempre vale la pena salvar una vida. Que la familia no se trata de biología, sino de elección. Y que a veces lo más importante del universo es simplemente negarse a abandonar a alguien que te necesita. Ranful volaba sobre el planeta mientras David observaba desde abajo. Y cada vez que aterrizaba a su lado, decía lo mismo, gracias por devolverme el cielo. Y cada vez, David respondía lo mismo, gracias por darme una razón para mirarlo.